La medium Florence Cook y el espíritu de Kathy King, primera parte. Consideramos que después de haberos contado la vida de William Crookes, os interesaría saber quién era la otra cara de la investigación. Al buscar información sobre la vida de Florence Cook, encontré información de sus sesiones y cómo comenzó con Kathy King. Por eso considero que esta biografía es de las dos, de Florence Cook como medium y de Kathy King como espíritu que compartió 3 años muy importantes en la vida de Florence y muy importantes para la doctrina espírita por toda la información que se extrajo de ellos. Florence Eliza Cook nació en Cobham, Kent, en la ciudad de Londres el 3 de junio de 1856. Padres de clase trabajadora se mudaron siendo niña Florence a Hackney, al este de Londres. Florence era una niña débil físicamente y desde pequeña veía y oía a los espíritus, teniendo la costumbre de sentarse con ellos a conversar. Ella siempre pensó que eran personas físicas, pero los padres le decían que era todo producto de su imaginación. Esto no surtió efecto, pasando a ser considerada una niña excéntrica. En 1870, con tan solo 13 años, una amiga de Florence del colegio la invita a su casa y comienzan a hablar sobre el espiritismo que esta amiga practicaba junto a sus padres. Esta le contó cómo se reunían alrededor de una mesa y entrando en comunicación con los espíritus, ellos movían la mesa. Tuvo tanta curiosidad que su amiga la invitó a asistir a una sesión esa misma tarde. En esa primera reunión obtuvieron la comunicación de un espíritu que decía haber sido la tía de Florence. A continuación, le pidieron que se pusiera de pie, alzándose la mesa más de 1 metro de altura cuando se puso delante de ella. Cuando llegó a su casa se lo contó a su madre, que con curiosidad fue con ella para comprobar lo que le decía la jovencita. Hicieron una segunda sesión y en esta les dieron pruebas de identidad, pero como no estaban convencidas de quién les decían que eran, los espíritus por titología les enviaron una comunicación para que dejaran el salón en penumbra. Entonces les dijeron a todos los presentes que iban a elevar a Florence y que darían una vuelta por la sala. La joven no pudo mantener la risa porque aquello le parecía imposible, les estaban tomando el pelo. Sin embargo, apagaron la luz y con la claridad que entraba por una ventana se pudo ver al instante cómo levantaban a Florence de la silla y la transportaban por encima de las cabezas de todos los presentes. Al final la posaron en una mesa en el extremo de la sala. Su madre entonces preguntó cómo se podía obtener este fenómeno y la mesa le respondió que Florence era una medium. Decidieron probar las sesiones en casa de los Cook, pero allí los espíritus fueron violentos, rompiendo la mesa y 2 sillas, por lo que la familia Cook decidió que no volverían a realizar estas reuniones. Pero cuando existe una misión del medium, los espíritus nos lo van a recordar con fenómenos ostensibles, y a partir de entonces los fenómenos fueron tormentosos. Tiraban los libros y los objetos sobre Florence, las sillas paseaban solas. Mientras comían, la mesa era levantada violentamente y los ruidos por la noche eran constantes y les hacía pasar mucho, pero que mucho miedo. No vieron otra salida que dialogar con ellos y convocaron una sesión. En esta les comunicaron que fuesen a Navarino Street 74, donde existía una sociedad espírita. Allí encontraron a Thomas Blyton, que les invitó a hacer una sesión. En esta reunión, Florence entró en trance y por incorporación una entidad les dijo a sus padres que debían buscar la ayuda de Mr. Hearn y Mr. Williams, que con ellos podría obtener coherentes e importantes comunicaciones. Frank Hearn y Charles Williams fueron 2 mediums londinenses que trabajaban juntos desde el 1870. Sus sesiones eran impresionantes. A menudo se presenciaban voces, luces, música, aportes y levitaciones. Ciertamente, Florence aprendió mucho de ellos y, como dijo el espíritu, después de varias sesiones se obtuvieron los fenómenos prometidos. Se presentó un espíritu
que dirigió la sesión. Este dijo llamarse Cathy King. Entre los padres de Florence, 2 hermanas y Mary, la criada, formaron un grupo, el Círculo Haney, como la localidad en la que vivían. Florence comenzó a practicar con la psicografía, en concreto con la psicografía especular, que solo se puede leer poniendo el papel a la luz y al revés, o a través de un espejo. Con todos estos fenómenos, Florence comenzó a hacerse famosa rápidamente. Para que podamos hacernos una idea, era como una estrella de cine de la actualidad. Era una joven hermosa y además de su apariencia física, en las sesiones los espíritus tenían la costumbre de lanzar a Florence al aire. Pero sus amigos y la directora de la escuela, donde trabajaba como profesora, se sentían inquietos con sus dones. Las chicas de la escuela estaban incómodas por los extraños sucesos que ocurrían alrededor de la profesora. Y sus padres, los padres de las alumnas, tenían miedo de que estas jóvenes se vieran afectadas, por lo que Florence al final perdió el empleo. Pero ya no necesitaba trabajar. El rico espiritualista inglés de Manchester, Charles Blackburn, le entregó una cantidad de dinero para su manutención, dejando claro que era por el bien de la ciencia y así se podía dedicar solo para el espiritismo. Os voy a contar una curiosidad que ocurrió el 21 de abril de 1872 en una sesión en la cual se estudiaba su mediunidad. El acta que refleja lo sucedido se publicó en el periódico The Spiritualist por su director, Mr. Harrison. En esta acta dice que la sesión indicada, con la presencia de varias personas, incluida toda la familia Cook, se oyó golpear los vidrios de la ventana sin que descubrieran la causa. Entonces oyeron la voz de un espíritu que a través de Florence dijo: «Mr. Cook, es necesario que desobstruyas la tubería del agua, si deseas evitar que los cimientos de la casa se resquebrajen». Sin perder tiempo, procedieron a examinar las tuberías, comprobando que era cierto. Al día siguiente, en otra sesión, ocurrió un hecho importantísimo: la materialización por primera vez del espíritu de Cathy King. Según cuenta Gabriel Deland en el libro El alma es inmortal, dice que Cathy King había pedido que para poder producir fenómenos le consiguieran un gabinete oscuro con ayuda de cortinas. Aparte, una botella de aceite fosfórico, porque ella no podía tomar el fósforo necesario de Miss Cook por el poco desarrollo de su mediunidad. Comenzó la reunión y Cathy se dejó ver por la abertura de la cortina. Sus labios se agitaron y habló con Mrs. Cook, la madre de Florence. Como Florence no la veía bien, le pidió que se girase para verla. Ella dice que estaba formada desde el busto a la cabeza. El resto era como una nube vagamente luminosa. Después Cathy trajo algunas hojas frescas de hiedra, pero que no eran del jardín de los Cook, pues ellos no tenían. A continuación, se vio fuera de la cortina un brazo y una mano sosteniendo la botella de aceite luminosa. En su cabeza tenía unos trapos blancos y acercándose la botella al rostro la pudieron ver claramente. Permaneció 2 minutos y desapareció. Florence describe a Cathy con el rostro oval, la nariz aquilina, los ojos vivos y la boca muy linda. La médium cuenta que estaba asustada y que se impresionó mucho cuando el espíritu se aproximó a ella. Cathy terminó la sesión pidiendo para los asistentes la bendición de Dios y alegrándose de haber podido mostrarse ante sus ojos. Como hemos podido ver en este caso, el espíritu de Cathy pide una botella de aceite fosfórico porque la médium no tiene suficiente para que pueda cogerlo. Aquí vemos cómo el médium necesita una especie de entrenamiento y el espíritu está obligado a ejercitarse para manejar los fluidos sutiles con la mayor precisión, como el afinamiento de un instrumento musical. Florence Cook se considera la primera médium entre los médium ingleses en obtener materializaciones íntegras a plena luz. Las sesiones continuaron con éxito. Las fuerzas de Cathy King aumentaron. Durante un tiempo solo permitía una luz débil. Al principio, su rostro parecía estar hueco por detrás,
perfeccionándose poco a poco. Para gastar menos fluidos y no fatigar a la medium, no formaba la cabeza completa, por eso llevaba los velos blancos alrededor de ella. Pasó un buen número de sesiones para que se pudiera ver a Katy a plena luz. Aunque Florence permanecía despierta, había condiciones en las que se dormía bajo la influencia espiritual, lo que aumentaba el poder del fluido, por lo que al final Katy solo aparecía cuando la medium estaba en trance. Los rizos ectoplasmáticos se tornaban menos abundantes y un año después, Katy King conseguía caminar fuera del gabinete. Fue entonces cuando le pidieron fotografiarla a la luz de los flashes, observando un gran parecido con Florence. Esto era un problema, pues generaba desconfianza, por lo que Katy King, para probar que era un ser distinto de la joven medium, alteró el color de su rostro, hacia tonalidades chocolate y azabache. No obstante, para evitar dudas, se comenzó a atar a Florence en el interior del gabinete. Todo esto comenzó a ser estudiado y Benjamin Coleman, el Dr. Woolley y el Dr. Sexton proclamaron su realidad. En la primavera de 1873 se hicieron varias sesiones para obtener fotografías de Katy King. Hago un inciso aquí para decirles que todavía no había tenido contacto con William Crook. Estas investigaciones corrían a cargo de Mr. Coleman, del Dr. Woolley o el Dr. Sexton, que hemos nombrado anteriormente. La investigación de Sir Crook es posterior. Y continuando con las fotografías que iban a hacer, se tomaron varias precauciones, como antes de empezar la sesión acompañar al medium para que se desnudase y que se pusiera una amplia capa de paño gris en vez de sus vestidos. Sus muñecas fueron atadas con cinta de hilo. Los nudos fueron examinados por los asistentes, lacrando las puntas de las cintas. Se examinó exhaustivamente el gabinete. A la cinta con la que le habían atado le agregaron una anilla sujeta al suelo. Además, otra anilla remataba la cinta y ésta estaba atada a una silla colocada fuera del gabinete. Así, si la medium se movía, se notaría al instante. Florence se durmió enseguida, apareciendo Katy unos minutos después. Llevaba un vestido blanco, escotado y de manga corta. Sus ojos eran grandes y brillantes, grises o azul oscuro, y tenía la tez clara y sonrosada. Se paseó conversando con todos los asistentes y se apoyó en el hombro de Mr. Lashmore, donde fue fotografiada. Curiosamente, ella misma sostuvo una vez la luz para iluminar mejor su rostro. Permitió que comprobaran que solo llevaba un vestido. Las fotografías fueron tomadas a la luz del magnesio. Una cosa curiosa que ocurrió aquella noche, si esto les parece poco, es cuando Katy descansa ante el gabinete para volver a ser fotografiada, y se vio aparecer en la abertura superior un brazo de hombre, desnudo hasta el hombro, y que agitaba los dedos. Katy se volvió y le dirigió reproches diciendo que le sentaba muy mal que otro espíritu viniera a molestar, precisamente cuando la iban a hacer un retrato, así que lo mandó marchar. Las fuerzas de Katy se fueron debilitando y estaba en estado de fundirse. Cuando entró en el gabinete pareció disolverse. Entonces se vio cómo se aplastaba, no teniendo cuerpo, y el cuello tocaba el suelo. La medium seguía atada como al principio. La escritora Florencia Marryat era asidua a las sesiones espiritistas y en concreto era habitual en el círculo de Florence Cook. Ella cuenta que en una ocasión se le preguntó a Katy por qué no podía mostrarse con una luz fuerte. Esta pregunta pareció irritar al espíritu, que le contestó lo siguiente: «Os he declarado con frecuencia que no podía soportar la intensidad de una gran luz. Yo no sé por qué, pero me es imposible, y si dudáis de mis palabras, intentadlo, y ya veréis lo que ocurre. Os prevengo que si me sometéis a esa prueba, no podré volver a reaparecer delante de vosotros en esta sesión, de modo que escoged». Cuenta Mrs. Marryat que después de que se consultara con los allí asistentes, se decidió intentar el experimento para ver lo que ocurría. Querían resolver definitivamente por qué la iluminación
obstaculizaba los fenómenos de materialización. Katy, conocedora de la decisión, consintió en hacer el ensayo. Más tarde se enteraron que le habían causado un gran sufrimiento. El espíritu de Katy se colocó de pie delante de la pared del salón y extendió los brazos en cruz, esperando su disolución. Se encendieron los 3 mecheros de gas que tenían. El efecto producido sobre Katy fue extraordinario. No resistió más que un instante. Se deshizo ante los ojos de los presentes como una muñeca de cera delante de un gran fuego. Cuenta la escritora que, primeramente, sus facciones se borraron, los ojos hundían en las órbitas, la nariz desapareció. Después cedieron los miembros y todo su cuerpo se aplastó como un edificio que se derrumba. No quedó más que su cabeza sobre la alfombra y un poco de ropa blanca, que desapareció, como si de repente hubieran tirado de ella. Permanecieron con los ojos fijos en el sitio en que Katy había cesado de aparecer. Así se terminó aquella sesión memorable. Y aquí termina la primera parte de esta biografía también memorable. La vida de Florence Cook está unida a la existencia del espíritu de Katy Keene. Espero que les haya gustado. Muchas gracias.